Bueno, pues nos habíamos quedado ayer en la disolución de la Unión de Kalmar, ¿no? Entre 1521 y 1523, con la Guerra de Liberación de Suecia, que se sale y desaparece la Unión. Sin embargo, Noruega permanece unida a Dinamarca, con el reino de Noruega-Dinamarca. Noruega se dividió en 5 provincias, donde cada lensmann o aristócrata danés cobraba impuestos. Esto va a suceder entre 1523 y prácticamente 1814. ¿Verdad? Van a estar casi 300 años juntos en Noruega, dependiendo de Dinamarca. El padre de Vicky era Alvar. Y efectivamente Stamford Bridge es el estadio de Chelsea. Bueno, pues seguimos. Con la reforma protestante, tanto Noruega como los otros países del norte se desligan de la Iglesia católica. Noruega se veía arrastrada a todos los conflictos daneses, la mayoría contra Suecia, por el dominio del mar Báltico. Durante estas guerras, Noruega perdió territorio al este. Llegó a ser reducido el poder político de Noruega hasta llegar a ser una provincia danesa. Había una gran desigualdad y solo prosperaban los que estudiaban en Copenhague, ¿no? Copenhague, la capital de Dinamarca. Esto despertó los sentimientos nacionalistas de Noruega y, influenciado por la Revolución Francesa, la Ilustración y el liberalismo, ya empiezan los primeros sentimientos nacionalistas. Van a llegar... Coincide con las guerras napoleónicas, ¿no? Aproximadamente en 1800, en las que Dinamarca y Noruega intentan ser neutrales, aunque debido a un precipitado ataque británico a Copenhague, se unirían con Napoleón. Y como todos sabemos, este fue derrotado sobre 1815, Suecia, como se mantuvo en contra de Napoleón, pues le transfirieron Noruega por el Tratado de Kiel. Sin embargo, Dinamarca sí pudo conservar Islandia, la isla Feroe, la parte que tenían de Groenlandia, aunque todo esto había sido conseguido años atrás, había sido conquistado por Noruega, pero se lo quedó Dinamarca. Por tanto, esta falta de cohesión, de consolidación política de Noruega, pues lo pagó caro. Los noruegos lucharon por su independencia contra Suecia, pero perdieron. Fueron obligados a aceptar la unión personal a cambio de que Suecia les reconociera su constitución. Entre 1814 y 1905 hay una unión personal Noruega-Suecia. Noruega puede conservar sus leyes y el parlamento, aunque compartían monarcas suecos. Y política exterior también, era la misma. Noruega en 1850 empezó un proceso industrial que le llevó a un fuerte crecimiento económico y a la modernización del país, aparte de su potente agricultura y pesca. Esto le llevó a exigir ya su independencia de Suecia, y esta decisión unilateral se pudo calmar con negociaciones. El llamado conflicto de los consulados, la lucha de Noruega por tener plena igualdad con Suecia. El Parlamento declaró que el poder del rey había dejado de ser funcional. Declaró unilateralmente la disolución
de la Unión el 7 de junio de 1905. El 13 de agosto del mismo año se realizó un plebiscito en Noruega, en el que la población, por inmensa mayoría, votó a favor de la disolución, ¿no? La actitud unilateral de los noruegos provocó serias tensiones entre ambos países y movilizaciones militares en ambos lados de la frontera, que finalmente, con acaloradas negociaciones, se llegó a alcanzar por los representantes de los gobiernos una paz. Oficialmente, el 26 de octubre de 1905, con la renuncia del rey Oscar II de sus derechos dinásticos sobre el trono noruego. Entonces, en Noruega, en 1904, entraría la casa Glücksburg con Håkon VII, primer rey de una Noruega independiente desde el siglo XIV. Esto ya coincide con las vísperas de la Primera Guerra Mundial. ¿No? O sea que los días 12 y 13 de noviembre de 1905 se organizó un segundo plebiscito en el país, donde un 79% de la población votó por una monarquía parlamentaria y le volvieron a ofrecer la corona a Carlos de Dinamarca ese mismo día. Y el nuevo rey tomó el nombre de Håkon VII, ¿no? El que hemos dicho. Y entonces esta es la independencia de Noruega. A partir de aquí, nuevamente, un rápido crecimiento económico, inversión en el sector industrial, instalación de importantes centrales hidroeléctricas, la posesión del 75% de las centrales hidroeléctricas y del 80% de la industria química, todo esto en manos extranjeras, inició un debate parlamentario que ocasionaría la redacción de leyes que limitaban las concesiones a extranjeros en cuestiones de energía y de minas. Hay un engrosamiento de la clase proletaria y un crecimiento del Partido Laborista. En 1913 las mujeres obtienen el derecho al sufragio. Bueno, pues intentó mantener en la Primera Guerra Mundial, intenta mantener su neutralidad, pero finalmente se tuvo que decantar por el bando aliado para mantener sus relaciones comerciales con los británicos y le exigieron que las suprimiera con Alemania. La Noruega y Suecia pactaron una declaración conjunta de neutralidad el 8 de agosto de 1914, ¿no? Sabéis que la Primera Guerra Mundial empezó en julio del 14, a la que también se suma Dinamarca, o sea, todos los países nórdicos se suman a la neutralidad. El pánico financiero condujo al gobierno liberal de Gunnar Knudsen a fortalecer el poder del Estado. Para asegurar estas finanzas tuvo que pedir 2 costosos préstamos al Reino Unido y a Estados Unidos. Y por tanto ya aquí ya hay una conexión que le exigieron, no, porque claro, ellos necesitaban exportar ciertos productos estratégicos. Total, que la neutralidad de Noruega se mantuvo en vilo por las presiones de Reino Unido y de Alemania, ambos importantes socios comerciales de Noruega, pero por la dependencia de la importación de materias primas y de lo que hemos visto, los préstamos de tanto británicos como Estados Unidos, pues todo eso fue a condición de que rompiera relaciones comerciales con los alemanes. Tanto los gobiernos británico y alemán sostuvieron actividades de espionaje en el territorio noruego, aunque el gobierno de Noruega nunca renunció a sus presiones británicas y tras evaluar
que el comercio con las potencias occidentales era prioritario que el que tenía con los imperios centrales. Entonces Noruega dejó de exportar pescado a Alemania en 1916 y a principios del 17 azufre y cobre. Después de que el Reino Unido, en represalia a las transacciones comerciales germano-noruegas, había prohibido la venta de carbón a Noruega. Entonces, el Reino Unido les dio un toque y ellos reaccionaron y se decantaron. Todo ello terminó por tensar las relaciones diplomáticas entre Noruega y Alemania. A lo largo de la guerra, la flota comercial noruega registró pérdidas al principio por daño colateral, pero a partir del 15 a causa del bloqueo alemán contra el Mar del Norte y en represalia por los acuerdos noruego-británicos, por ataque directo de la marina alemana. Los submarinos alemanes atacaban indiscriminadamente todo buque en la ruta entre Noruega y las Islas Feroe y Gran Bretaña. La guerra costó la vida a 1.162 noruegos, otros 943 desaparecieron y cerca de 800 barcos fueron hundidos. Y como ya veo que no me va a dar tiempo en 4 minutos ya de lo que es la Segunda Guerra Mundial, antes, periodo de entreguerras y hasta la actualidad, pues me voy a enrollar aquí un poquillo con la primera y hago tiempo y mañana ya lo finiquitamos. Porque también estaba pendiente de ver unas cosas que, bueno, mañana las diré. Bueno, pues entonces hay un aumento de la desigualdad social, el sector naviero noruego experimentó un auge, aunque la clase trabajadora padeció los altos precios de los productos básicos y el racionamiento, al tiempo que los salarios permanecieron congelados. Con la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre en Rusia del 17, los trabajadores noruegos adquirieron posturas radicales. El gobierno liberal se mantuvo en el poder durante toda la guerra, rechazando las propuestas de un gobierno de coalición. Claro, le pasó lo que a España en la Primera Guerra Mundial, que el hecho de ser neutral, pues sí fabricó muchos productos para los países beligerantes y entonces funcionó de puta madre todas las exportaciones para abastecer estos productos, pero en el mercado interno los precios se elevaron porque como todo era exportable, todo era demandado por Alemania, Francia, Inglaterra, porque ellos solo estaban produciendo su arma, pues necesitaban comer. Se lo compraban a España, que era la que producía, pero los españoles, esos precios subieron y sí, los empresarios se enriquecieron, pero los salarios siguieron iguales y siguieron pagando precios más altos. Entonces pasó algo parecido en Noruega, por lo que estoy aquí leyendo. Bueno, luego de ya en el periodo de entreguerras, ¿no? Después de siglos sin política expansionista, los noruegos empiezan a expandirse y toman la isla Svalbard en el Ártico en el 1920, en el Ártico Sur la isla de Dubú en 1927, en el Ártico Norte la isla de Jan Mayen 1930 y una cuña de la Antártida en el tema de marco en el 1939 para el establecimiento de bases meteorológicas y de investigación científica. Entonces Inglaterra, Argentina, creo que Chile también, Noruega, probablemente Francia. España no tenemos en la Antártida, pero todos cogieron su cuñita. Bueno, en la crisis del 29 también llegaron los efectos a Noruega a partir del 31 y el desempleo llegó a alcanzar un 30, un 40%. Y entonces pues hubo un acuerdo de crisis entre una unión de partidos
que se llamó eso, acuerdo de crisis, con K, Kriseforliket, los laboristas que tras una revisión de su plataforma política se habían inclinado hacia la socialdemocracia. Pudieran formar gobierno en el 35 con Johan Nygaard como primer ministro. La crisis perduraría prácticamente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya hemos pasado los 15 minutos, pues lo dejo aquí y mañana ya le damos la puntilla.